Muy buenas amigos y bienvenidos a un video más de Bus Simulator Pro Urban Rival. Gente, como lo había prometido ya, hoy vamos a tener un video gameplay de la segunda línea de este videojuego, la segunda ruta en el modo de historia, podríamos decirlo, en el modo misiones, en el modo campaña, ¿vale? De este videojuego. Y hoy lo vamos a estar probando, gente, en mi dispositivo que uso para grabar todos los videojuegos que tengo yo en el canal, ¿verdad? Es un Snapdragon 8 generación 1, hoy en día es uno de los más potentes procesadores en el mercado. Y bueno, vamos a ver cómo va el rendimiento en este dispositivo para todos aquellos que tienen un celular gama alta, pues que vean el rendimiento que van a tener. El día de ayer recordemos que fue un gameplay en un celular viejo que fue comprado hace como, no lo sé, hace como 5 años, no estoy seguro, hace como 4 o 5 años aproximadamente fue adquirido ese dispositivo. Entonces el rendimiento, como se pudieron dar cuenta, excepcional, muy bien, fluido, a lo que respecta a la calidad máxima del videojuego, ¿verdad? Algunos pues pudieron ver de que había lag, y sí, obviamente, entendible, ¿no? Es un celular bastante viejo y hoy en día se calienta mucho, pero bueno, pues es lo que hay, ¿verdad? Entonces, para todos aquellos que tienen un gama media viejo, pues que vean que el rendimiento va a ser muy bueno. Obviamente se puede sacar más FPS en gráficos medios y aún así el juego se va a seguir viendo genial, gente. Así que bueno, ya por aquí tengo preparada la ruta número 2 de este videojuego. Como pueden ver, ya yo he estado haciendo otras para probar el videojuego, obviamente. Pero bueno, en este caso vamos a probar solamente la ruta número 2, que como pueden ver es una ruta que va a estar en el clima de mañana, un cielo despejado, bajo nivel de tráfico, bajo nivel de peatones, 60 pasajeros vamos a transportar y 6 ancianos, pero en esta ocasión no vamos a transportar ancianos, gente, porque pues como sabes Magix no ha dado el visto bueno para mostrar ese tipo de contenido, que es un contenido diferente, ¿vale? Es un contenido diferente y bastante agradable, ¿ok? Bien, ya yo la hice, pero voy a volverla a hacer, claro está, para que probemos el videojuego. Ok, entonces vamos a darle a play. Y aquí lo tienen, gente. En este caso me spawneó adentro del autobús. Este es el interior del autobús. Estos son los gráficos que estamos viendo. ¿Por qué tambalea Eder? Bueno, porque ahorita pues un mínimo error ahí, nada significante, que el autobús está spawneando encima de la vereda. Está como que topando allí. No pasa nada, eso se va a corregir. Pero vamos a ver el exterior del autobús. Ahí lo tienes. Este sería entonces la fluidez que vamos a tener con este videojuego en los dispositivos gama altas. Recordemos, este videojuego está hecho con un Unreal Engine, así que pues todo su motor gráfico es bastante potente. Y un dispositivo gama alta como este, pues obviamente lo va a manejar de manera fluida. Por allá va una peatona, por aquí viene otro peatón de este lado. Ok, vamos a encender, bueno, las luces del autobús están encendidas. Muy bien, ahí está el tráfico, fluidísimo todo. El tráfico todo va fluido, no va tambaleando por allí quizás. Nada de eso, gente. Entonces vamos a arrancar el motor. Ahí lo tenemos, gente, perfecto. Ahora vámonos para la cámara interior. Bien, para que veamos entonces pues el rendimiento del autobús, de los gráficos, de todo eso. Una cosa que así se analizó el día de ayer, gente. Ya arranqué el autobús, ya no voy a lograr las 5 estrellas. Pero el día de ayer pues el tacómetro, o sea los tacómetros del autobús se vieron borrosos, ¿cierto? Y se siguen viendo borrosos aquí en este gameplay, es obvio, yo lo acepto. ¿Qué está pasando allí? Pues la verdad, ni idea, gente, pero obviamente así no son los tacómetros, claro está. En el Truck Pro USA los tacómetros se ven bastante bien y en este videojuego también se veían bien, pero a lo mejor alguna movida por allí, algo así como que quitarle calidad, no sé por qué. Pero en el gameplay que mostró Magix, que lo voy a estar mostrando aquí, por cierto. Ok, en este gameplay que mostró Magix hace unos días atrás, se puede ver claramente que los tacómetros pues no se ven así de borrosos, ¿verdad? Entonces no sé qué pudo haber sido eso, pero vuelvo y repito, tranquilos que todas estas cosas se van a estar corrigiendo, ¿vale? Hago énfasis en esto porque yo sé que muchas personas prestarán mucha atención a los errores del videojuego, a lo que se ve feo, pero quiero entonces aclararlo, ¿verdad? Que acá, como puedes ver en el gameplay que mostró Magix, se ve perfectamente bien. Así que pues eso es algo que mínimo ahí que se va a ir corrigiendo, ¿ok? Volviendo al videojuego, gente, entonces vamos a empezar con la ruta esta para ver pues cómo nos va en esta ruta, ¿verdad? Vamos a ver que de igual forma tenemos una muy buena conducción. Tenemos unos detalles bastante buenos, gráficos, hay que aparcar bien por aquí, ¿vale? Yo soy un poquito malito en la conducción, carnal. Tú tranquilo, pero igual así amo mucho estos videojuegos. Ahí un poquito más al frente y listo. Me pasé muchísimo, espérate.
quiero el aparcado perfecto, ya que voy bien retrasado. Bien, abrimos ahí la escotilla de las puertas, perdón, y se suben los pasajeros automáticamente. Aquí venta de boletos, 2, 3, 4, 5. Este sistema de boletos, como ya lo dije en el anterior video, pues se puede optimizar, se puede mejorar y comprando sistema de venta de tickets automáticos, validadores automáticos y todas esas cosas, para no tener que estar en esto toda la vida, ¿verdad? También, chicos, pues vamos a prestar mucha atención al rendimiento fluido que tiene el videojuego en este dispositivo, ¿verdad? Ahí se están sentando los pasajeros, perdón. Vale, vamos a verlo. Allí están sentados. Perfecto. A ese güey se le fue la zapatilla. Bien. Vámonos a ir aquí en esta cámara. Vámonos, ponemos cámara, digo luz. Oh, lo verde del taxi. A la vida. Bueno, una cosa, chicos, las luces, para que vean, pues las luces direccionales como alumbran. Y acá arriba creo que también, no, allá arriba, acá los laterales es que alumbraban las luces, ¿vale? De este lado también, obviamente, si las pusiera. Bien. Vale, todo fluido por aquí, todo bien. Solo que yo me choqué ahí, no pasa nada. Pero te estás dando cuenta que acá el rendimiento es mucho mejor. Inclusive pues no se ve lag ni nada de esas cosas. La renderización al frente va mucho mejor. Nosotros vamos de frente. La física del autobús, sorprendentes. Opa, ahí hubo un fallón ahí grave. Ok, vamos a aparcar por aquí, en este lugar de acá. Recordemos que este es el clima entonces de mañana. Como dije en el anterior episodio, el juego te va a dar los climas en las distintas misiones que tú elijas. No puede ser, en serio, otra vez aparqué mal. A ver, quiero intentar aparcarlas todas bien, ya que pues obviamente de tiempo no voy sobrado, voy pasadísimo. Ahí lo tienes, perfecto. Ahí está. Las sombras de los edificios se proyectan perfectamente bien. De igual forma no son oscuras las sombras aquí. Y podemos ver de que no hay ese borde de sierra tan pronunciado con las sombras de los edificios, la sombra del bus y todo eso. Ok, por aquí está el calvito este que me va a pedir tickets. 1, 20, 25, 1, 2, 3. Listo, ahí está. Y ya está, los demás se quedan, los demás pasajeros se quedan. Vámonos entonces nosotros. Aquí tenemos luz roja al frente. Vamos a ver. Las físicas del videojuego están de verdad sorprendentes, gente. Bien. También este movimiento así que haces con el volante. Mira, ¿veis? Oh, espérate que no me iba a mover. Este movimiento así tan fluido, tan bonito, míralo. Es de verdad sorprendente. Quiero que prestemos atención pues a la optimización que presenta el videojuego en este sitio. Mira, allí es un taller, acá a este lado, y están ahí reparando un vehículo. Hay peatones por allí. La ciudad del videojuego está totalmente viva, gente. Algo que se ve bastante bonito y agradable en el videojuego, porque obviamente una ciudad desértica no le gusta a nadie. Mira lo que te digo, ¿ves? Ese vehículo ahí pareciera que Eder lo ubicaron mal. No, está así intencionalmente para que tú tengas cuidado, precaución a la hora de estar conduciendo, ¿verdad? Entonces, bueno, vámonos por acá rápidamente. Aquí tenemos la siguiente parada. Ok, vamos a ver si aparcamos desde acá adentro. Y... joder, yo... vale, lo pilla. Un poquito más adelante. Ahí lo tienes, ¿listo? Bien, abrimos ahí. Mira, inclusive aparqué un poco mal. Pero bueno, acá ya no tenemos entonces sombra. Está despejado, no tenemos edificio que nos haga sombra allí. 3, 4, 5, 6, 7, 20, 7, 20, perfecto. No todo el tiempo los clientes nos dan el cambio exacto. Siempre vamos a tener que dar vuelto. 20, 25, 50, 30. Listo, hay otro caballero, pase adelante. Tiene su ticket ya. Hay pasajeros que nos compran muchísimos tickets, como te puedes dar cuenta, por lo menos este quiere 2. Y eso le funciona para el siguiente viaje y así ya no tiene que estar comprando a cada rato ticket, ¿verdad? Ok, entonces vámonos aquí. Ahí estás. Me hablaron de que pusieran un retrovisor ahí arriba. Puede ser, bueno. Ya te digo, las sugerencias que ustedes tengan para el videojuego, gente, las pueden dejar aquí abajo en los comentarios y yo con mucho gusto
se la paso al desarrollador para que obviamente tome cartas en el asunto y vea si lo puede o no implementar. ¿Ok? También van a venir peatones cruzando las calles. ¿Ok? Ese contenido todavía no está, pero sí se me confirmó de que habrán peatones por allí, desafíos y cosas así. ¿Ok? Vamos por aquí rectos, ¿verdad? Sí. Bien. Ahí vamos. Vamos a tiempo, vamos fluido, no tenemos recalentamiento, no tenemos... ¿cómo te puedo decir? Por acá. No tenemos lag, no tenemos nada de eso. El videojuego va ultra mega fluido. En un dispositivo gama alta, gente. En el de ayer era un celular viejito, vuelvo y enfatizo eso. Pero aún así el rendimiento del videojuego pues fue mucho mejor de lo esperado por todos para un celular como ese. Ahí está, ya está. Perfecto, ahí está. No te puedo mostrar cosas como la inclinación, no te puedo mostrar cosas como rampas y esas cosas del autobús, pero sí te puedo decir de que las hay, las tiene el videojuego. Ahí está, línea 2 completada, he desbloqueado nuevas cositas por allí y bueno, no te las puedo mostrar, pero vamos a hacer nuevamente la ruta un poquito analizando, ¿verdad? Se me ocurrió, gente, que vamos a hacer el videojuego desde la línea 1, lo que vimos ayer, pero en esta ocasión desde la tablet para que te veas lo fluido que va el videojuego. Fíjate, se ve demasiado bueno. Nuevamente ahí el errorcito ese, pero nada grave, vuelvo y repito. Vamos entonces a avanzar y a completar la ruta 1, que la completamos el día de ayer en el dispositivo chafita, podríamos decirlo, el dispositivo chafita. Ah, me pasé. Vale, pero viste que ya voy tomándole el truco. Ahí estás, perfecto. Y abrimos puertas, como te puedes dar cuenta, los gráficos, chulada. Creo que estos gráficos, la verdad, hasta ahorita, no sé si es cosa mía o qué, tú me dirás en los comentarios, pero creo que son los más altos que hemos visto. Yo diría desde mi punto de vista que son los gráficos más altos que hemos visto en móviles hasta el momento. No sé, ya habrán algunos que dirán que no. Ya habrán algunos que dirán que sí, bien. Pero, bro, o sea, juegos con tanto edificio, con tanta cosa, no lo sé, güey. O sea, dime cuál es. Y así, con estos detalles, con estas calidades gráficas, con estos entornos así, que ojo, aquí no estás viendo el centro de Nueva York. Es una auténtica locura. El metro por ahí arriba, bro, el mapa es bastante... Bueno, está bastante elaborado el mapa, déjame decirte, ¿eh? Eder, ¿dijiste metro? Sí, el metro. El metro de Nueva York, Eder, ¿en serio? El metro de Nueva York, amigo mío. El metro de Nueva York. ¿Qué no me crees? Esperemos que Magix me dé visto bueno para mostrar ese tipo de contenido, aunque lo dudo, porque obviamente va a ser sorpresa. Magix, la verdad que tiene un juegazo aquí de frente, ¿eh? Otra cosa que quería decirles ayer, gente, que es algo que me gusta muchísimo, es la escala del videojuego. Tú sabes que el Truck Pro USA tiene un problemita que no me gustó, que como que la carretera se ve súper chiquitita, ¿sabes? O sea, el camión está aquí grande, pero la carretera está como que allí chiquitita, ¿no? Como que va en miniatura. Acá ese tipo de cosa es diferente. Como te puedes dar cuenta, la escala del videojuego en general es una escala bastante alta, muy realista, diría yo. Y adentro en la cabina, si nos damos cuenta, la carretera está, güey, bastante buena, ¿eh? Obviamente aquí estamos en la vereda. Espérate. Ok, no, un poquito más adelante. Es que hay que tener la precisión así para que los pasajeros puedan subir bien. Bueno, en este caso van bajando, pero con eso nosotros ganamos confort de los pasajeros, ¿vale? El tiempo. Bueno, es que por estar explicando cosas acá, pues no me da tiempo. Bien, le damos aquí a continuar. Eso es el historial de la misión completada. Le damos a la siguiente misión, que sería la número 2, ¿vale? Le damos a play, ya para ir terminando, gente. Vamos a hacer esta desde la cámara interior totalmente, ¿verdad? Vamos a arrancar aquí. Vamos a darle. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos un poquito mal. ¿Sabes qué, güey? No me voy a preocupar por el estacionamiento. Tú lo tienes que hacer así milimétricamente, podríamos decirlo. Podríamos llamarlo milimétricamente, ¿vale? Pero en todo caso, si no quieres, apárcate como quieras. De todas formas, la única forma de conseguir puntos de confort no es aparcando perfectamente. Ya te dije en el anterior episodio que
tienes para mejorar muchísimas cosas de tu autobús, ¿verdad? Y con eso los pasajeros se van a sentir comodísimos. De igual forma, como ya te dije, puedes inclinar el autobús, ahí ganas más confort. Pero la inclinación del autobús es una opción de personalización, por lo tanto, pues no te la puedo mostrar ahorita, carnal. Bien, vámonos por acá. Bien, ahí salimos duro. Lo que me gusta es la fluidez que tiene el videojuego, gente. Esto se ve muy fluido. Mira por allá, ¿vale? Aquí es otra parada, sí, efectivamente. Y vuelvo y repito, la física, la suspensión es algo muy maravilloso, gente. Otra cosa, chécate la sombra. O sea, ya te hablé anterior, mira ese carro. Mira ese carro del tráfico. Es que ya te digo, nada que ver. El Truck Pro, es que no puedo ni creer cómo Mike's pudo hacer el Truck Pro así. Y esto, una auténtica belleza. De veras que este videojuego en gráficos, yo creo que no tiene quien lo supere, la verdad, güey. O sea, está en gráficos, en fluidez y todo eso. Ahora sí que Mike's la sacó del estadio, carnal. No lo sé, gente, habrá mucha gente que dirá Eder, le tira muchas flores a Maggie, que no sé qué. Güey, pero es que, en serio, el producto me gusta muchísimo. No tengo la culpa, que el producto me guste muchísimo. Es que me gusta muchísimo, gente. Y algunos dirán, bueno, Eder, pero ese tipo de videojuegos, que aburrido, que bueno, que hubiese sido mejor uno de buses de larga distancia. Sí, estoy seguro que sí, pero si a Maggie le va bien con este videojuego, que recordemos es multijugador, pues quién quita y más adelante se hacen un videojuego de camiones o de buses, de igual forma con el Unreal Engine bien optimizado, bien trabajado y todo lo demás. Ojo, recordemos una cosa, el Truck Simulator Pro US no está abandonado. No, ellos están trabajando. Mira eso, qué detalles, güey. Es fascinante, carnal, ¿vale? Es fascinante, mira el carro allí. Es fascinante y va hermosísimamente fluido. Yo creo que aquí vamos a más de 60 FPS. Digo, a más de 50 FPS. No sé si los 60, la verdad. Olvidé poner aquí, espérate, aquí vamos. ¿A cuántos FPS crees que va el videojuego, gente? Dime tú. Los que tienen gama alta. ¿Qué es gama alta, Eder? Bueno, vamos a considerar gama alta 6 GB de RAM para adelante. 8 GB de RAM para adelante. Yo tengo 8. Este tiene 8. ¿Vale? Pero de todas formas recuerden que la RAM no es lo que define la fluidez de un videojuego, es el procesador, claro, la GPU también. El procesador de esta tablet es de 4 nanómetros, si mal no recuerdo. Un procesador de 6 u 8 nanómetros va bastante bien. La mayoría de gama altas debería tener menos de 6 nanómetros. Entonces pues averigua cuántos nanómetros tiene tu procesador y de esa forma te vas a dar cuenta si te va a ir o no así de fluido este videojuego como a mí, carnal. Así que ahí te la dejo, ese datito para que tengas en consideración eso. Una persona me dijeron, Eder, me gustaría que quitaran las X. Bueno, esas X hasta el American Truck las tiene puestas, pero eso es porque es un detalle visual para delimitar la zona, ¿sabes? Para delimitar la zona. Vamos a ver, mira, fluidísimo, güey. Y atrás el autobús tambaleando. ¡Ey! ¡Oh, la verde! Casi chocamos ahí, Oye, he notado algo aquí, se va saliendo ese pasajero. He notado algo ahí. No pasa nada, vamos a informarlo ahí para que lo empuje un poquito para arriba, porque que se sale el carnal ese. Ok, chécate esos edificios grandes por allá. Esta zona en la que estamos recorriendo es el distrito 1. Aquí no hay mucho edificio grande, la verdad. Son edificios más pequeños, pero luego se ponen bien monstruosos, Se ponen bien monstruosos los edificios. Chécate el entorno, chécate todo. Tiempo de mañana. Eder, el clima va a ser corrido. Bueno, la verdad yo le pregunté eso a Magix hace un tiempito atrás. Pero eso va a ser para el modo libre, hasta lo que entendí. No, la verdad, tenía que chocarme, en serio. Para el modo libre, lo que entendí. Yo te estaré informando bien más adelante, pero sería bueno que lo pusieran en libre. Pero como estamos ahorita probando el modo carrera, ¿verdad? No es el modo libre, es el modo carrera. Pues está así puesto por defecto, ¿vale? Abrimos allí. Creo que esta es la última. No, sí, esta es la última. Canton Ave. Ok, gente. Ya está, listo. Nivel 10, me dieron más cosas.
hay muchísima personalización en este videojuego, gente, quiero enfatizar eso. Hay personalización desde las llantas, desde el color, desde el interior, desde... todo. O sea, es que, ya sabes, el Truck Pro 3 tiene muchísima personalización por todos lados. Pues obviamente el siguiente videojuego de Magix no iba a ser la excepción. Así que bueno, pues gente, dejamos por aquí este video, esperando que te haya gustado la morrita esa. No, mentira, que bien camina, ¿eh? Oye, esos NPC como que lo hicieron de GTA. Esperando que te haya gustado este video, ya sabes que si es así, marca un buen like, suscríbete al canal, comenta qué te pareció, no los voy a recoger, no, adiós. Comenta qué te pareció, dame tus sugerencias, dame tus comentarios del videojuego, del video y todo lo demás, para tenerlos en... ¿Era necesario tanto detalle? Me pregunto yo. ¿Era necesario tanto detalle? Free Transport 168 Refrigeration Group. Y allá que tenemos American Dining, Asia Marketing, Deli Farm. Tenemos una granja ahí. ¿Cómo así? Las cajas por allí tiradas, la basura. Ya te digo, la ambientación del videojuego es totalmente vívida. O sea, una ciudad viva, la verdad. Muy bueno, la verdad. Y vamos a meternos por acá. No puedo, carnal. No puedo, carnal. Es un crasheo ahí. Mira, un crasheo ahí. Vale. Bueno, gente, nos vemos en la próxima. Esperando que te haya gustado. Si es así, un buen like, suscríbete al canal, comenta qué te pareció. Y hasta la próxima. Chao. Del 1 al 10, ¿cuánto, ¿Cuánto del 1 al 10 para estas físicas? Ojo. Ya la vida. Es que estamos en Nueva York. No podemos... Las veredas todas están ocupadas, mejor dicho. Las veredas toditas ocupadas. Bien, chao.